Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti, Señor. Mi alabanza es para ti. Buenos días, hermanos. Espero que estén bien. En este último tiempo de pandemia, 140, 150 días aproximadamente, que hemos estado en pandemia, en confinamiento, hemos tenido la bendición de poder aprender muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y también para su iglesia, para toda su iglesia. Sabemos que Él nos ha dado gratuitamente todo lo que tenemos. Hemos sido más que bendecidos, hemos sido justificados, redimidos, hemos sido adoptados y santificados en nuestra vida cristiana mediante el nombre del Señor Jesucristo. Y por esta razón, Dios espera de parte nuestra que nosotros tengamos o hagamos un sacrificio mayor para glorificarlo, para su gloria. Dios pide y Dios nos pide que nos consagremos a Él. Es decir, que Dios quiere que dediquemos verdaderamente toda nuestra vida al Señor, al servicio del Señor, para servirle, para glorificarle. Él quiere que nos consagremos, que tengamos una vida consagrada al servicio de Él. Y tal vez la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué significa consagración o la consagración? Podemos a veces tener la respuesta o a veces no, y es importante aclararlo para lo que vamos a ver hoy. Según Pablo, la consagración es entregarnos al Señor para hacer un sacrificio vivo. Para hacer un sacrificio vivo, dice Romanos 12, del 1 al 2, que es el texto con el cual vamos a estar mirando hoy día y reflexionando. En otras palabras, la consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Y veamos la forma práctica y efectiva en que se nos demanda esta entrega, este sacrificio, de manera que luego de discernir, de comprender estas palabras de que nos consagremos, de dar nuestra vida por el Señor, lo único que nos queda hacer es obedecerla. Dios quiere entonces que nuestra vida sea una entrega incondicional para hacer su voluntad en nosotros. Eso es lo que Él espera de parte de nosotros. Así que los invito, la palabra del día de hoy va a estar puesta, ¿verdad?, en el libro o la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, los versos 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Y la palabra de Dios dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En esta palabra vemos tres peticiones en estos versículos de Romanos 12, ¿no? Vemos tres peticiones para lograr la consagración genuina que Dios quiere que nosotros tengamos. Y si nos fijamos en el texto, estas peticiones están formuladas por medio de ruegos, ¿no? Por medio de ruegos. Y el primer ruego que nosotros vemos en Romanos 1 es: les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Esta petición va directamente, ¿no es cierto?, Pablo hacia todos los cristianos, hacia nosotros. Pablo se dirige a sus lectores y también a nosotros el día de hoy. Y utiliza esta expresión, ¿no?, una expresión de ruego, de pedirles, de rogarles a los hermanos.
No hay un mandato aquí, ¿verdad? Los cristianos, cuando conocemos la importancia de la salvación que Dios nos ha concedido, debemos entender que inmediatamente debemos servirle, es lo que Dios quiere. Una vez salvo, nosotros debemos estar al servicio del Señor. Y la base de esta dedicación es por la misericordia de Dios. Hemos recibido salvación por la gracia, por la misericordia de Dios. Y al darnos cuenta de las muchas evidencias del amor infinito de Dios en nosotros, en cada una de las bendiciones que hemos recibido, que Dios ha manifestado hacia nosotros, nuestra reacción lógica, innata, debiera ser darle nuestra vida, entregarle nuestra vida al Señor. Y es por eso, ¿no? Porque conocemos su inmensa misericordia hacia nosotros, es que Pablo dice y también nos dice que tiene el derecho de rogarnos, ¿no es cierto? Ruego a cada uno de ustedes. Piensen que Pablo no está hablando a cada uno de nosotros, ¿no? Tiene el derecho entonces Pablo de rogarnos, de rogarle a todos los cristianos que presentemos, que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Así que lo primero que podemos pensar aquí es que el apóstol Pablo nos motiva, nos alienta, nos exhorta para que todo lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana nos sirva de aliento, para que de una manera práctica, ¿verdad?, eficiente, vivamos una vida cristiana que glorifique verdaderamente al Señor. Lo que vemos en el texto aquí, hermanos, es que esta petición, este ruego, ¿no?, que hace Pablo, es algo que nosotros debemos ofrecer voluntariamente, una presentación voluntaria. Cuando hablamos de voluntaria, estamos diciendo que todos debemos prestar o rendir nuestra vida, ofrendar nuestra vida al Señor Jesucristo para comprobar, dice el texto, cuál es la voluntad agradable y perfecta. Dios quiere entonces que una entrega de algo vivo y santo de nuestra vida, de nosotros mismos, ¿no? Que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, dice, ¿no? No lo que Dios no quiere, y la enseñanza de Pablo que está teniendo él en los capítulos anteriores, es que nos dice básicamente que no quiere, ¿verdad?, muertos ofrecidos en el altar como pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Y por esta razón la entrega tiene que ser voluntaria. Yo entrego mi vida voluntariamente, en ese sentido es un sacrificio vivo. El segundo ruego que vemos aquí en el texto, ¿no?, está en el versículo 2, dice: no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden. Este es el segundo ruego, ¿no? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, ¿no? La entrega inicial, entonces, de nuestra vida al Señor, aunque es definitiva, ¿no es cierto?, no resuelve de una vez por todas los conflictos que vamos a tener en nuestra vida, ¿no? Hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, pero eso no significa que en nuestra vida no vamos a tener conflictos, ¿no? Diariamente enfrentamos circunstancias, problemas que requieren decisiones de nuestra parte y necesitamos pensar y tomar decisiones. Cada día debemos actuar. Así que tenemos que decidir, ¿no es cierto?, si vamos a someternos a lo que Dios nos pide en tal o cual situación que enfrentemos diariamente o no. Y ahí está este concepto de voluntariamente, este sacrificio, ¿no? Aunque sabemos que debemos ser obedientes a lo que el Señor nos enseña y a lo que el Señor nos pide, no siempre lo hacemos. No siempre hacemos lo que Él quiere o su voluntad. Por eso Pablo pide en base a lo que Dios ya ha hecho por nosotros, ¿no?, que vivamos de una manera distinta. Entonces, tal vez aquí una pregunta, una reflexión que podemos hacernos y hacerle al texto, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pagar este precio? ¿Estamos dispuestos a vivir como un sacrificio vivo cada día? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse, ¿no? Necesitamos consagrarnos al Señor. Debemos vivir una vida consagrada, ¿no es cierto?, a nuestro Dios. Eso es lo que debemos hacer ya a esta altura de nuestra vida, ¿no? Nuestro estilo de vida no debe ser igual a quienes no conocen a Cristo. Nuestro estilo de vida no debe ser como las personas, como aquellas personas que todos nosotros, muchos de nosotros conocemos, sabemos cómo es la vida inmundana, ¿no es cierto?, de aquellos que no son creyentes. Y a veces
Muchas veces pasa que nuestra vida se camufla en la vida de los no creyentes. Por eso nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, nuestro sacrificio vivo debe ir hacia allá para no ser igual al mundo, ¿no? En lugar de ser conformados al patrón, entonces, de la sociedad en que vivimos, del mundo en que vivimos, en la actualidad debemos ser transformados al parecer de Cristo, ¿no? Y esto debe ser entonces, hermano, una dedicación continua, un sacrificio vivo continuamente. Sabemos que los sacrificios en el Antiguo Testamento se ofrecían todos los días habían sacrificios, ¿no? Para alabarse, todos los días habían sacrificios al Señor. Y nosotros también debemos sacrificarnos de manera viva, santos. Nuestra vida debe ser un sacrificio. Y eso es lo que ruega Pablo aquí, ¿no? Que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, ¿no? Pablo dice que debemos sufrir una metamorfosis. Eso es una metamorfosis, ¿no? Un ejemplo tal vez de la naturaleza, como para poder entender a qué significa esta transformación, esta metamorfosis, puede ser la transformación que sufre la mariposa, ¿no? La cual pasa de ser un capullo, un animal poco atractivo, ¿no es cierto?, que no es bonito, a ser otro, que cuando ya ha sufrido la metamorfosis, la transformación, todo el mundo se admira de ella, ¿no?, por su belleza. Y eso es lo que está detrás de este concepto, ¿no? Que nosotros debemos sufrir tal transformación que el mundo se admire de la belleza de lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿no? La variación cambia por completo, el estilo de vida de la mariposa cambia por completo, cambia su apariencia, y es lo que nos debe pasar también a nosotros. Así que esta transformación, hermanos, se realiza por medio, ¿no es cierto?, lo que nos dice Pablo, por medio de nuestra forma de ver las cosas, por medio de nuestra forma de ver las cosas. La mentalidad del hombre natural, el hombre normal, el hombre común, no puede producir el estilo de vida que agrada a Dios. No puede. El Espíritu de Dios es quien produce esta nueva manera de pensar, esta nueva manera de vivir. Él es quien motiva a vivir en formas diferentes. Y así podemos reconocer la voluntad de Dios y poner en práctica lo que le agrada a Él para glorificarlo. Y el tercer ruego, hermanos, dice que, leamos el texto, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el tercer ruego, entonces, que nos muestra Pablo, es que comprueba la voluntad de Dios, ¿no es cierto? El verso 2 del capítulo 12. ¿Y cuál es el resultado entonces, hermanos, de esta renovación constante de nuestra manera de pensar, de nuestra mente, que hace el Espíritu Santo en nosotros? Es la comprobación o la verificación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No es meramente la capacidad de distinguir o discernir qué es bueno, qué es malo, o la capacidad de distinguir y discernir la voluntad de Dios, sino que el texto dice que debemos experimentarla, comprobarla, ¿no es cierto? Es algo práctico, una acción. Todo el texto dice que la voluntad de Dios se caracteriza mediante tres expresiones. Dice que la voluntad de Dios se caracteriza, ¿verdad?, mediante tres expresiones. Dice: buena, agradable y perfecta. Es buena en el sentido de que es lo mejor para los propósitos de Dios, y en última instancia es lo mejor para nosotros mismos. La voluntad de Dios es agradable porque es lo que complace a Dios, ¿verdad? Y es perfecta porque Dios nunca se equivoca en lo que creemos, en lo que Él hace en nuestras vidas. Sabemos que todo lo que Él hace es para nuestro bien, dice el apóstol Pablo, y es lo que permite que ocurra en la vida, ¿no es cierto?, de su Hijo. Él quiere todo para nuestro bien, y por eso lo que Él quiera para nosotros es perfecto. Buena, agradable y perfecta es la voluntad del Señor. Así que, hermano, nuestra consagración debe ser continua, ¿verdad? Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, continua, permanentemente, día a día. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor cuando yo lo conocí, cuando yo me bauticé, pero no solamente termina ahí, ¿verdad? Debo vivir continuamente mi consagración.
Día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad en el lugar de la mía. Día a día debo ser un sacrificio vivo. Romanos 12, del 1 al 2, lo que estamos viendo aquí, hermanos, nos enseña que para lograr una consagración genuina, verdadera, es necesaria que sea voluntaria, ¿no es cierto? Es necesario que voluntariamente presentes tu cuerpo como sacrificio vivo. Es necesario que voluntariamente no te conformes y no te amoldes al mundo actual. Es necesario que voluntariamente cambies tu manera de vivir, que seas transformado mediante la renovación de tu mente. Y es necesaria voluntariamente también comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, la obediencia a Dios es más importante que cualquier sacrificio. Por eso cada día debemos renovar nuestra entrega a Dios, debemos consagrarnos día a día, es un trabajo diario, ¿no? Dejando de lado nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras cosas, ¿no? Y siguiendo al Señor, sacrificándonos nosotros día a día por lo que el Señor quiere. Ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios requiere que coloquemos entonces todas nuestras energías, todos nuestros recursos en sus manos y confiando plenamente que Él nos dirigirá y hará lo mejor por nosotros. Así que la pregunta, hermano, es: ¿estás dispuesto a ofrecer tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto, por la misericordia de Dios, a ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Estás dispuesto a no amoldarte a tu mundo, a tu entorno, sino que transformarte día a día, tomar la cruz del Señor, seguirlo día a día en esta renovación de nuestra mente? Porque de esa manera, dice el apóstol Pablo, podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos consagras, Señor. Queremos consagrar nuestra vida a ti, Padre querido. Queremos confiar y obedecerte, Señor. Servirte de la mejor manera mientras nosotros podamos hacerlo en esta vida, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer sacrificios vivos para tu gloria, Señor, para servirte, para adorarte, Señor. Ayúdanos a tener transformación en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercar tu voluntad, Señor, y nosotros poder hacer, Señor, la voluntad que tú quieres, Señor. Ayuda que nuestra voluntad sea la tuya, Padre amado. Señor, queremos darte gracias por este mensaje, por estas palabras, Señor, y que tú cada día nos animes, Señor, a entregarnos voluntariamente, a ofrecernos voluntariamente nuestra vida como sacrificios vivos que sean, Señor, agradables para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Chao, hermanos, que estén bien. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Cristo, eres mi fuerza, mi poder, Salvador, quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Digno es tu nombre, Cristo.